Apreciados amigos y hermanos, vamos a leer la palabra de Dios para analizar algo importante. Vamos a leer primeramente en Mateo el capítulo 24, el versículo 14. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora leeremos en Hechos el capítulo 20, el versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora leeremos en Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 y 7. Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora leeremos en Romanos el capítulo 2, versículo 16. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora Gálatas el capítulo 1, el versículo 6. Estoy maravillado, dice en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y por último, vamos a leer en 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, y otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis o lo aceptáis. Que el Señor bendiga su palabra al corazón de todos nosotros. Hoy quisiera empezar una breve meditación, reflexión en las Escrituras en base a todos los textos que acabamos de leer. Hablar algo sobre el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas o noticias buenas. Pero el no distinguir las 4 formas del Evangelio nos lleva a conclusiones confusas y peligrosas en cuanto al cuerpo entero de la doctrina en la palabra de Dios. Hay 4 formas del Evangelio. Tenemos, por ejemplo, y lo hemos leído hoy, el Evangelio del reino. Esto lo hemos leído en el capítulo 24, 14 de Mateo. Y antes de seguir, quiero aclarar lo siguiente. Los capítulos 24 y 25 de Mateo forman parte de un solo discurso pronunciado por el Señor. Y esto que está ahí tiene que ver con el tiempo del fin, es decir, los eventos, los sucesos que se describen en esos capítulos proféticos y con algunas parábolas dadas por el Señor, como las del capítulo 25, corresponde
a una época después del arrebatamiento de la iglesia. Algo que no necesita profecías, algo que no necesita señales en el cielo, ni visiones en la atmósfera, es la venida del Señor. Es un evento que va a ocurrir de un momento a otro, en una fracción de tiempo. El Señor viene con voz de mando, con trompeta de Dios, para levantar a los que están en la tumba. Con el Señor vendrán del cielo los espíritus de los santos, de los cristianos que han muerto. Y el Señor, por el poder milagroso, poderoso, como el de su resurrección, levantará con la presencia de sus espíritus los cuerpos de los santos. Serán transformados y luego nosotros, los que vivimos también juntamente con ellos, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. O sea que cuando leemos Mateo 24:14, donde hallamos la frase, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, está refiriéndose a el fin del siglo judaico. Es decir, viene el Señor en gloria, porque cuando venga por nosotros los creyentes, el Señor no será visible al mundo. Solamente oirán su voz los que son de Él. Saldrán a resurrección de vida, dijo el Señor en Juan 5. Es un tema más aparte y más profundo que amerita otro capítulo de estudio. Pero volvamos a esto, el Evangelio del Reino. Hemos leído acá del Evangelio del Reino, hemos leído del Evangelio de la Gracia en Hechos 20:24, hemos leído del Evangelio Eterno en Apocalipsis capítulo 14 y hemos leído de lo que Pablo llama mi Evangelio en Romanos 2:16. Estos cuatro aspectos, estas cuatro formas del Evangelio es lo que vamos a considerar y analizar a partir de este día, de este momento. El Evangelio del Reino. ¿Qué es el Evangelio del Reino? Estas son las buenas nuevas de que Dios se propone establecer sobre la tierra en cumplimiento del pacto que hizo con David. ¿Qué pacto hizo Dios con David? Leamos, segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Estas palabras le dijo el Señor a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ese es el pacto que hizo Dios con David. Darle un reino político, espiritual, un reino israelita y universal, sobre el cual, aquí eso es importante hacerlo notar, sobre el cual el Hijo de Dios y heredero de David será rey y que durará por 1000 años, como la manifestación de la justicia de Dios en los asuntos humanos. En el Nuevo Testamento se mencionan dos periodos en los cuales se predica este evangelio. Fíjese, dos periodos hay en los que se predica el evangelio del reino. Un periodo que pertenece ya al pasado y comienza ese periodo con la predicación, con el ministerio de Juan Bautista en Mateo el capítulo 3, el versículo 2. ¿Cuál era la predicación de Juan Bautista? En Mateo 3, 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y continúa con la predicación del mismo Señor Jesucristo. En el capítulo 9 de Mateo también, versículo 35.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, etc. Y también ese primer periodo de la predicación del evangelio del reino fue encomendado a los discípulos del Señor. El Señor les dijo claramente cuando escogió a los suyos para ir a predicar en Mateo capítulo 10, versículo 7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuándo termina ese primer periodo? La predicación del Evangelio del Reino en su primera fase. ¿Cuándo termina? Termina cuando el Rey, el Señor, es rechazado por los judíos en su carácter de Rey. No queremos que este reine sobre nosotros. Ahí termina este primer periodo de la predicación del Evangelio del Reino. El otro periodo pertenece todavía al futuro, o sea, al tiempo de la gran tribulación. Comencé señalando que Mateo 24 corresponde al futuro y el verso que hemos leído, el primero fue, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. A ese tiempo, a esa parte, corresponde en la otra fase, el otro periodo que falta todavía predicar del evangelio del reino. Esto ocurrirá inmediatamente antes de la manifestación del Rey en gloria. Cuando el Señor venga en su primera fase, vendrá para llevar a lo suyo. Después de que concluya el gran periodo de aflicción o tribulación, Él vendrá en gloria. Y en ese periodo será predicado el Evangelio del reino. Ahora veamos el otro aspecto, el Evangelio de la gracia de Dios que leímos en Hechos 20:24, que Pablo dice que él quería acabar su carrera con gozo, ese ministerio que recibió del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué aspecto tiene este Evangelio de la gracia de Dios? No es lo mismo que el Evangelio del reino. Esta fase del Evangelio son las buenas nuevas que Jesucristo, el Rey rechazado por Israel, ha muerto en el madero. De ahí arrancamos. El que fue rechazado como Rey por los judíos, murió en el madero, murió por el pecado del mundo. Que ese Salvador que murió en el madero ha resucitado de entre los muertos para nuestra justificación y que por medio de Él son justificados completamente todos los que creen en Él. Esta forma de evangelio se lo encuentra o se lo halla o la Escritura lo describe de diferentes maneras. Por ejemplo, esto es bueno entender para no confundirnos. Por ejemplo, en Romanos el capítulo 1, verso 1, se le llama el Evangelio de Dios. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Por qué se le llama el Evangelio de Dios? Porque tiene su origen en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Por eso se le llama el Evangelio de Dios. En 2 Corintios, el capítulo 10, verso 14, leemos, fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Ahí se le llama el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque procede del sacrificio de Cristo y porque Él es el único objeto de la fe. El único objeto de la fe es Cristo y sin el sacrificio de Cristo no hay salvación. Por eso se llama el Evangelio de Cristo. En Hechos 20:24, texto que lo hemos leído, se le llama el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué?
el evangelio de la gracia de Dios, porque salva a aquellos que la ley condena. Y bueno es destacarlo aquí. La ley en ninguna parte de la palabra de Dios ofrece salvación. La ley no ofrece salvación. La ley solo ofrece sentencia al que no la cumple. ¿Y quién ha cumplido la ley? Nadie. El Hijo de Dios es el único que cumplió total y a cabalidad la ley de Dios. En 2 Corintios, el capítulo 4, verso 4, se le llama el Evangelio de la Gloria. ¿Por qué se le llama el Evangelio de la Gloria? Porque se relaciona con el Señor Jesucristo, que según Hebreos, el capítulo 2, versículo 10, está en la gloria y se está ocupando en llevar muchos hijos a la gloria. Sí, a mí me salvó. Y a mí el Señor me dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Vendré y os llevaré y os tomaré y os llevaré donde yo esté. Sí, el Señor me llevará a la gloria. Por eso se llama el Evangelio de la Gloria. En Efesios 1:13 se le llama el Evangelio de nuestra salvación. En Efesios 1:13. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso es el Evangelio de nuestra salvación. En Gálatas capítulo 2, versículo 7 leemos: me fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ustedes saben que la señal del pacto que Dios hizo con Abraham era el que circuncide a todo varón nacido en su casa. Se entra en ese pacto por la circuncisión, porque se llama el evangelio de la incircuncisión, entonces, que le fue confiado desde el día de su conversión a Pablo. Este es instrumento para que lleve mi nombre a los gentiles que no conocen de la circuncisión. Se llama evangelio de la incircuncisión porque salva completamente aparte de toda forma u ordenanza religiosa o rito ceremonioso. Y por último, en Efesios capítulo 6, verso 15, leemos esta expresión: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí se llama el evangelio de paz, porque por medio de Cristo ha hecho la paz entre Dios y el pecador. Y aparte de eso, este evangelio de Cristo y de la paz imparte al pecador arrepentido una paz interior. Esa paz que el hombre a veces desesperadamente la busca en el placer, en la carnalidad, en los vicios, en la droga, en las riquezas. El pecador, por más que esté hundido en el lodo del pecado, cuando es sacado por el Hijo de Dios, por esa gracia maravillosa, entonces disfruta de la paz del Evangelio, una paz interior. Lo vamos a dejar acá para continuar con las otras fases de este Evangelio, de el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia, el Evangelio eterno y lo que Pablo luego llama mi Evangelio. Vamos a continuar.